Buenas noches, ¿cómo le va, queridos compañeros municipales? Como todos los miércoles acá, trayendo un poco de información y de claridad sobre las cuestiones municipales. Hoy con una invitada de lujo, la concejal Macín. Muy buenas noches, concejal. ¿Cómo estás? Bienvenida y vamos a conversar un poco sobre los proyectos, qué está haciendo, cuáles son este, las propuestas para adelante en el consejo del lado de la oposición, ¿no? Porque no siempre es oposición, sino siempre hay veces que, bueno, yo sé que muchas propuestas salen de los concejales de la oposición, a veces no son muy escuchadas, pero muy buenos proyectos y muy buenas propuestas, ¿no, concejal? Buenas noches. Bueno, buenas noches, Elio, gracias por la invitación. Sí, la verdad que venimos trabajando hace un año y medio dentro del Consejo Deliberante con el propósito, como bien yo lo remarcaba antes de asumir en la concejalía, creo que es indispensable siempre pensar en que nosotros tenemos un rol institucional, un rol político institucional que tiene que ver con representar a los vecinos de nuestra ciudad y siempre he planteado con coherencia política cuál era nuestro rol como oposición. Aquellos proyectos, aquellas ideas con las que estemos de acuerdo y que podamos avanzar en su aprobación, lo vamos a hacer, pero también es nuestra responsabilidad poder pensar en propuestas, en ideas que son producto de la realidad que vivimos en nuestra ciudad y que entendemos y creemos que pueden ser sometidas a discusión, a análisis y sobre todo también con instancias superadoras. La verdad que fuimos trabajando en varias iniciativas donde lamentablemente, Helio, no hemos tenido el éxito esperado porque tenemos proyectos ingresados desde el año pasado y sin embargo aún estamos esperando la posibilidad que estas iniciativas puedan ser tratadas y puedan ser debatidas y presentadas eh, no solo en el Consejo, sino también de cara a nuestros vecinos y vecinas. Y tuvimos la posibilidad de aprobar dos iniciativas, que una tiene que ver con la emergencia ambiental, ¿no? Que ya hace un año que está en vigencia y la verdad que hasta el día de la fecha no hemos tenido ningún tipo de devolución por parte del Ejecutivo, más allá de entender y de sostener que el proyecto o la ordenanza en sí manifiesta la articulación, ¿no?, con el Consejo y el Ejecutivo en torno a recepcionar los informes de avance producto de esa emergencia ambiental, entendiendo, por supuesto, como lo hablábamos fuera del aire, que hay una realidad objetiva en nuestra ciudad, que es el tema de la basura, ¿no? Que aún prácticamente con 2 años de gestión no hemos podido resolver esta problemática, pero tampoco hemos tenido la devolución por parte del Ejecutivo de qué hicieron con esa emergencia ambiental. También hemos logrado la aprobación de la contemplación de los frentistas e inquilinos que no tengan cochera a partir de la aplicación del CIDEM. Bueno, son iniciativas que venimos laburando en torno a una demanda de la sociedad en virtud de nuestras competencias como concejales de la ciudad de Resistencia. Hemos sancionado dos propuestas y estamos esperando una infinidad de iniciativas que hasta el día de la fecha la verdad que no hemos tenido el éxito esperado, y te puedo mencionar desde corredores seguros, que el propósito tiene que ver con determinar sendas seguras para aquellos estudiantes, tanto universitarios como secundarios, que cursan de noche y que significa una alta peligrosidad al salir de los establecimientos educativos, que puedan ser señalizados, que puedan ser iluminados correctamente. La verdad que hay lugares que están muy oscuras y que entendemos que el resguardo y la seguridad también de los estudiantes la tenemos que contemplar y tiene que ser una demanda real y efectiva. Hemos trabajado también con el proyecto de ciberludopatía, que es una de las problemáticas que atraviesan a nuestros pibes y a nuestras pibas, es decir, las apuestas online, que logramos sancionar también esa ordenanza
aclaro también para poder pensar en cuáles son las propuestas que hemos tenido posibilidad y oportunidad de discutirlas y aprobarlas, y que, por supuesto, luego de su sanción no hemos tenido tampoco resultados de qué pasó con esa ordenanza. ¿Qué quiero decir con esto? Aprobamos ciberludopatía con el propósito que el municipio pueda ocuparse de campañas de sensibilización, de prevención, de comunicación, campañas publicitarias, pero también con un eje puesto en la educación financiera, y la verdad que hasta el día de la fecha tampoco tenemos una devolución de si efectivamente esta propuesta ha sido contemplada por parte del Ejecutivo. Evidentemente hay otras problemáticas que los preocupa aún más, pero lo cierto es que aquellas iniciativas que nosotros podemos sancionar, la verdad que hasta la fecha no hemos tenido la posibilidad ni de articulación ni de un vínculo efectivo para que efectivamente pueda aplicarse y pueda ser un derecho consagrado. Qué importante, hace un par de programas atrás la teníamos a una señora, la ingeniera Aida Ayala. Ujú. Justamente hablabas vos de la cuestión de residuos, es algo de no terminarse en resistencia y algo que la ingeniera ya la había comenzado y después no se siguió, que era la concientización hacia el vecino, que Sí, eso el municipio debe hacer. es Es indispensable. indispensable. Podemos nosotros como empleados municipales pasar mañana, tarde y noche a levantar la basura, pero si el vecino no tiene conciencia y no colabora, es imposible terminar con la cuestión del residuo. Qué importante, concejal, todos los proyectos que nos están diciendo. Realmente la ludopatía, yo no sabía que había, desconocida de muchos proyectos Ujú. tan importantes para la sociedad. Por ejemplo, el de ludopatía cibernética. Hoy la mayoría de los jóvenes están, y personas grandes Ujú. también, Atravesados por eso. atravesado y, por supuesto termina siendo un problema para la sociedad, ¿no? Sí, Me acuerdo que en un tiempo estaban los jueguitos, ¿se acuerda de eso? Los póker y todas esas exacto, cuestiones exacto. que terminaba destruyendo a Sí. las familias y esto hoy Y estamos en la misma, esto misma atraviesa situación. principalmente, Elio, a nuestros pibes, a las adolescencias, a las juventudes. Insisto, no tiene que ver con una cuestión de clase ni nada que se le parezca, y de hecho es una problemática que es una problemática silenciosa, porque muchas veces lo que sucede es los pibes atraviesan o tienen interacción con las apuestas online, pero la familia desconoce que su pibe, que su piba está atravesando por esa situación. Y nos ha pasado cuando pensamos en esta iniciativa y también identificando cuál es el alcance que tiene el municipio, porque también ahí tenemos que pensar justamente qué puede hacer el municipio y qué puede hacer la provincia o qué puede hacer la nación, ¿no? En torno al alcance y a la función de cada una de los organismos y de la representación. Bueno, dijimos, el municipio tiene la posibilidad y la chance de que pueda hacer campañas preventivas de sensibilización, de articulación con el Ministerio de Educación y poder generar espacios interactivos para aportar y abordar esta temática. Es más, nos ha dicho en su momento, cuando nosotros lo fuimos dando, lo difundimos y fuimos más o menos tanteando cuál era la situación, una de las pibas, recuerdo que me dice, mira, yo la verdad que así como cobraba lo del progresar, automáticamente me lo patinaba. Sí. Automáticamente apostaba en juegos en línea, y a veces ganaba, otras veces perdía. Entonces digo, es eh, un ejercicio que muchas veces termina como atrapándote, porque al principio ganás y tenés rentabilidad, pero después al transcurrir el tiempo eso se genera un boomerang donde en realidad son más las pérdidas que los beneficios que tenés con las apuestas online. Además, porque también hay muchas empresas que apuestan, por supuesto, a que nuestros pibes estén vinculados a ese mundo. Bueno, creo que es una problemática silenciosa que muchas veces no tenemos el tiempo suficiente para hablar, para charlarlo, para exponerlo, y entiendo que así como se ha regulado
comúnmente casino, ¿no? Que nosotros vemos el casino físico. Sí. Bueno, de la misma manera necesitamos regular esto porque es una problemática que por supuesto atraviesa a muchos pibes de nuestra ciudad y que por supuesto el municipio tiene injerencia directa para poder abordar estas problemáticas que hacen a la vida y a la demanda de nuestros jóvenes. Totalmente, y es una adicción y como toda adicción es mala. Yo Sí, creo que dentro de las adicciones, toda adicción es mala, por supuesto, pero la ludopatía es una adicción que destruye sí. directamente, destruye la familia, porque Las familias, destruye la sin duda, familia, sin como duda. todas, pero es una de las más difíciles seguramente de pelear, es esta, porque justamente es silenciosa, no ves en las personas, ya la ves cuando está quebrada. Claro, Está cuando uno quebrada. identifica, digo, que su pibe se aísla, no tiene vínculos sociales, no se relaciona con algún amigo, con algún compañero, con integrantes de su familia, bueno, ahí nos tiene que llamar la atención de que algo está Algo pasando, está pasando. porque la verdad que las experiencias que nosotros hemos tenido acceso y hemos tenido la posibilidad muchas veces o verlas de entrevistas y demás, eh, digo, uno termina conociendo lo que va atravesando nuestros hijos cuando ya el problema es muy grave, ¿no? Es Digo, grave. las apuestas también llevan a una situación hasta de delito, digo, de robarles a los mismos padres, del uso de tarjetas de créditos, de billeteras virtuales, que por supuesto esas apuestas se transforman también en un perjuicio para todo el entorno familiar y que por supuesto el Estado tiene que estar ahí. Yo siempre digo que muchas veces la política llega tarde, ¿no? Llega cuando el problema ya está consumado. Bueno, con estas iniciativas es un poco advertir e identificar que hay un problema, hay una situación y que desde la política tenemos que despertar el interés y sobre todo también abordar este tipo de temáticas que, insisto, atraviesa a nuestros pibes y que en muchos casos nuestros pibes están pidiendo auxilio y están pidiendo ayuda y que no hay ningún organismo, ninguna política pública que pueda acompañarlos y que pueda darle el seguimiento. Así que, nada, esperamos también, Helio, que este tipo de propuestas puedan ser efectivas, porque si no, ¿cuál es nuestra función dentro del Consejo Deliberante? Si no es más que poder pensar en estas iniciativas para que rápidamente puedan ser ejecutadas por el departamento municipal. Y no, hay una responsabilidad nuestra también por ahí, ¿no, Eduardo? De poder difundir esto y poder compartirlo con la sociedad. Que la gente tome conciencia que este es un problema grave, es un Así problema es. muy grave con el que tenemos que luchar todos. Eh, Hablando un poco de lo que es, y nos interesa a nosotros los empleados municipales, ¿no? En este tiempo venimos hablando mucho de lo que es la Ujú. violencia laboral, la violencia institucional, porque es algo que lo estamos sufriendo como empleados municipales. Y lo conversamos con usted, concejal, entre varios compañeros, ¿no? Y de ahí salió una iniciativa, algún proyecto, algo, concejal. ¿Nos puede contar Sí, de qué se trata y sobre cómo está presentado este proyecto? Les cuento a los que no están viendo que no solo lo hablamos con la concejal Mancín, sino también lo hemos presentado y lo hemos conversado con concejales de oficialistas, ¿no es cierto? ajá. También, por supuesto, eh, quedó ahí nomás en una conversación, ¿no? Ujú. Y a nosotros nos alegra que alguien nos haya escuchado y que lo haya llevado al consejo, ¿no? Eso también hay que aclarar. Nosotros, por ahí como trabajadores, tratamos de que cada iniciativa o cada charla que tengamos lo tengamos con los distintos bloques para que no digan esto es una cuestión política. No, y acá no hay una cuestión política, sino es una cuestión real de Ujú. violencia también que estamos sufriendo los trabajadores. Ujú. Así que lo conversamos con usted y surgió un proyecto, ¿no? Sí, a ver, yo creo que hay una situación y me parece que también es importante, Elio, poder contextualizar. Eh, en tiempos donde se visualiza en términos generales eh, el descreimiento hacia la política, porque en algún punto, eh, digo, hay una desilusión
eh, una situación de insatisfacción respecto a esa representatividad política, creo que es cuanto más nosotros tenemos que afinar el oído. ¿Y qué quiero decir con esto? Nuestra responsabilidad legislativa tiene que ver justamente con poder escuchar, ¿no? Poder escuchar y en virtud de eso eh, presentar las propuestas o los proyectos que entendamos que son instancias superadoras y que mejoran una problemática, ¿no? O que, bueno, viene a resolver un determinado problema. Con esto que vos mencionás, nosotros lo venimos visualizando desde el inicio de la gestión actual. Sí, Creo totalmente. que no hay que, digo, perder el hilo un poco de lo que venimos atravesando, de cómo también se reproducen determinadas prácticas extremadamente autoritarias, eh, y que tiene que ver, por supuesto, con una línea nacional, provincial y municipal, ¿no? Hay una relación y un vínculo directo con una política nacional que tiene que ver justamente con achicar el Estado, ¿no? Y si nos remontamos a la historia, sabemos que esas definiciones de el achicamiento del Estado significan menos derechos. Bueno, en el caso particular de la gestión actual, bueno, ya se inició un proceso de desvinculación laboral de 432 trabajadores y trabajadoras al inicio De entradita. de la gestión, Sí. ¿no? Digo, como para imponer una lógica de funcionamiento que tiene que ver con yo defino la política municipal y en esa definición quedan afuera un montón de trabajadores, se pierden un montón de derechos, no escuchamos justamente las demandas que surgen internamente en el mundo municipal. eh, pero así todo, digo, también hay un enorme mensaje que tiene que ver con el disciplinamiento, ¿no? Este disciplinamiento hace en algún punto en que no te muevas del lugar en el que estás porque cualquier posición de rebeldía te significa un sumario, una sanción, una desvinculación laboral. Bueno, hay hechos que están relacionados y encajan uno con otro para que efectivamente los trabajadores y trabajadoras municipales no alcen la voz, ¿no? Digo, con esta cuestión de disciplinamiento y de política autoritaria que tiene que ver con lo que no me gusta, lo elimino del camino y avanzo con lo que yo creo. Bueno, en virtud de eso, que venimos charlando, por supuesto, con un buen número de trabajadores municipales, surge la idea de poder presentar dos iniciativas legislativas que lo hemos presentado, si bien nosotros lo hemos trabajado desde mi concejalía, lo hemos presentado como oposición, como fuerza opositora dentro del Consejo Municipal. Una tiene que ver con la autarquía y la autonomía de la Oficina de Violencia Laboral. En la actualidad, hoy depende directamente de Intendencia Claro. y por lo tanto, digo, es como poner al lobo a cuidar las gallinas, ¿no? O sea, una Totalmente. onda, una situación y una realidad muy similar a esto. Entonces, lo que nosotros pensamos es que esta oficina tiene que tener autonomía, que tiene que tener márgenes de acción, porque por supuesto cada una de esas denuncias siempre están cooptadas, direccionadas por quienes hoy tienen el ejercicio del poder. Y por otro lado, la efectivización del protocolo de actuación de violencia laboral e institucional hoy está desarrollada por resolución y nosotros queremos jerarquizarla a través de una ordenanza, es decir, que quede como normativa explícita dentro del municipio y que sea, por supuesto, una herramienta y un instrumento en la que los trabajadores y trabajadoras municipales, particularmente trabajadoras municipales, digo, el 99% de los casos de violencia institucional y laboral son trabajadoras municipales, que quede como una normativa y una herramienta en la que puedan acudir cada vez que atraviesan una situación de violencia. Y la verdad que son datos preocupantes porque hemos tenido la posibilidad de interactuar con quien hoy está al frente de esta oficina y nos ha expuesto, digo,
a varios concejales, tanto oficialistas como de la oposición, que se han incrementado. Se han incrementado las situaciones de violencia, de denuncias, que en muchos casos terminan por desistir precisamente por ese miedo y ese temor, ¿no? A tener algún tipo de represalia. Es decir, acá lo que se visualiza es una jerarquización del poder y por lo tanto aquel que tiene mayor poder dentro de la estructura es el que termina siendo absuelto de todo tipo de responsabilidad y de cargo, y aquella persona que es víctima de violencia laboral termina o buscando otra área o cambiando, digamos, el lugar de trabajo o jubilándose, buscando una jubilación anticipada o pidiendo la desvinculación. Entonces digo, hay una situación de extrema violencia y que la verdad preocupa enormemente porque sin duda que es una práctica de disciplinamiento y de que no te muevas de los márgenes posibles ni tampoco puedas exigir cuáles son tus derechos porque automáticamente ya sos tildado como el quilombero o seguramente vos sos peronista porque tal cosa. No, bueno, digo, hay un vicio eh, que se ejercita, ¿no? Que quien levanta un poco la voz y exige sus derechos, automáticamente te convertís en el enemigo. Y yo creo que el Estado o los gobiernos locales deben tener otro tipo de prácticas y creo que es posible. Yo creo que desde lo municipal se puede trabajar de otra manera, respetando, por supuesto, cuáles son los derechos de los trabajadores y cuáles son las obligaciones, pero fundamentalmente haciéndolo dentro de un clima laboral que sea lo más sano posible. Digo, nadie se puede proyectar, avanzar o pensar, ¿no? En un buen servicio comunitario, social, y para nuestros vecinos, cuando en realidad en tu propio ámbito de trabajo estás, claro, estás viviendo todo el tiempo una situación extrema de violencia. Vos decías, ¿no? Yo lo conté muchas veces, pero te cuento, yo soy radical, vengo de la Unión Cívica Lo sé, Radical, lo sé, lo he sé. militado siempre, soy de familia radical. Cuando termino haciendo una alianza con un sector del justicialismo, por supuesto, mi familia me dijo, pero, a ver, sí he marcado una oposición con respecto a esta gestión, con la cual no comparto. Y sí, es cierto, tengo varios sumarios ahí fabricados, eh, separados de mis funciones y todo, así terminamos siendo. Ahora, hablabas de algo, dijiste una palabra que me sonó y de la que venimos hablando y de la que se está hablando entre los compañeros, entre los trabajadores, que es la desvinculación. Ujú. Toda esta situación de violencia, toda esta situación de presión hacia el trabajador, y ciertos proyectos de ordenanza que como que te muestran la puerta de salida, como que hay una cuestión de vaciamiento, una intención de Ujú. vaciar la municipalidad, de sacar personas, de correr al empleado municipal. ¿Esto puede ser así, concejal? Sí, de hecho, el oficialismo ha aprobado hace unos meses atrás un proyecto de ordenanza de retiro, jubilaciones anticipadas. Bueno, digo, eso, eso ha Es sucedido. una jubilación anticipada, un retiro. Retiro y jubilaciones anticipadas. Digo, los dos elementos fueron aprobados por el oficialismo con el propósito de mostrar las bondades. A ver, yo siempre sostengo cuando... Vieron que en el gobierno de Mauricio Macri existía, ¿no? Como estos títulos rimbombantes y que parecía como que están muy buenas las propuestas, ¿no? Esto de la reparación histórica de los jubilados. ¿Se acuerdan que Ah, se ha debatido y se ha aprobado en el Congreso de la Nación y terminó siendo una pensión del adulto mayor que es el 80% de la mínima? Entonces, digo, o sea, cuando te ponen títulos que son tan lindos. hermosos, yo ya ahí desconfío, ¿no? De entrada ya desconfío. Bueno, eh, pasó esto, ¿no? Retiros y jubilaciones anticipadas con el propósito de, de invitar, ¿no? A los trabajadores municipales a que
se desvinculen laboralmente del municipio, lo aprobaron y la verdad que hasta el día de la fecha tampoco tenemos un informe respecto al impacto esperado, si efectivamente ha existido muchos trabajadores que se han adherido a esa ordenanza de desvinculación, de retiro y jubilaciones anticipadas, pues con eso no alcanzó o evidentemente no ha tenido el éxito que esperaban, ha ingresado un proyecto que se llama desvinculación laboral, ¿no? Con, con argumentos que hacen justamente a contemplar la libertad de elección que tienen los trabajadores y trabajadoras municipales, Ah, qué a bonito. poder, claro, por eso digo, todo lo que hace al desarrollo de la ordenanza manifiesta esto, ¿no? Que bueno, que el trabajador tenga la libertad de elegir y no limitar la posibilidad de crecimiento y desarrollo profesional, que tenga la posibilidad de buscar otras alternativas, pero que si en el lapso de estos 4 años de gestión, es decir, hasta el 2027, el trabajador o trabajadora quiera volver al municipio, puede tomar la decisión de volver, ¿no? Mientras tanto, el municipio le paga, creo que hasta 50 salarios mínimos vital y móvil, ¿no? Bueno, cosas así como que son... En realidad no es así. Y la realidad no es así, entonces... ¿Y a qué te vinculás? y la pregunta a todo esto es, primero, ¿qué persona se va a desvincular laboralmente con el panorama económico, social, político tan incierto? Digo, cuando uno atraviesa una situación eh, de inestabilidad económica, donde no es sencillo buscar otro trabajo, conseguir otro trabajo, cuando no es sencillo, cuando tenés más de 40 años, querés buscar un trabajo, tener un sueldo en blanco, aportes, obra social. Bueno, digo, hay preguntas que lógicamente que se tiene que hacer antes de presentar este tipo de iniciativas. Yo creo que tiene que ver mucho más que ver con esto que dice Helio. O sea, es el vaciamiento del municipio de trabajadores y trabajadoras que tienen un camino recorrido, que tienen una expertise laboral respecto al servicio que debe ofrecer el municipio, con el propósito de, por supuesto, volver a ingresar otros perfiles y mayor personal. Lo han hecho incluso para cubrir cargos en direcciones y áreas que han quedado vacantes. Llama poderosamente la atención que ese llamado a concurso, que ha sido muy promocionado por parte del Ejecutivo Municipal, que lo han mostrado como lo transparente que fue la participación, la verdad que yo ahí me pregunto cuál fue la transparencia cuando en realidad ningún trabajador municipal pudo ser parte de esa selección y de esa cobertura, en tanto en direcciones como áreas. No hemos sido parte de la oposición. Entonces, la pregunta es, la transparencia, ¿no? De ese llamado concurso, ¿cómo se dio? ¿Quiénes efectivamente han ingresado dentro de esas áreas y de esas direcciones? ¿Cuál fue el criterio de selección? Digo, hay información que más allá de que ellos puedan o quieran o pretendan venderlas como lo más honesto y lo más transparente, en la práctica de manera operativa funciona todo al revés, porque la información nunca está al alcance. Nosotros cuando efectuamos pedidos de informe, la información no llega. Nos han presentado un informe que lo hemos solicitado en el mes de octubre del año pasado, en el marco del tratamiento del presupuesto para el ejercicio de este año. Recién el mes pasado nos hacen la devolución del pedido de informe. Entonces, ¿cómo uno puede discutir en el consejo de nuestra ciudad cuando en realidad ese acceso a la información que debiera ser pública no es tal? Y después se plantea de manera
muy positiva que el Consejo ha aprobado por unanimidad el acceso a la información pública. Sí, lo hemos aprobado, pero después en la práctica hay un estrecho que es demasiado largo y que por supuesto es muy selectivo. ¿Qué opinan los contratos que se están haciendo? Bueno, tampoco tenemos información de eso. Sí, Hay sí, por supuesto, nos ha llegado información extraoficial personas jubiladas que contratadas. que se ha avanzado con la incorporación de algunos contratos temporales dentro del municipio. Contrato de 6 meses. Exactamente, y lo van renovando cada 6 meses. Cada 6 meses. Que eso, digo, también es precarización laboral, porque, a ver, Pero son estar... jubilados. Bueno, Usted sabe que, usted bueno, sabe, por eso concejal, digo, hay una política y hay una matriz de desarrollo respecto a qué está bien y a qué está mal. Porque, digo, todo lo que existía anteriormente está mal, es un todo horror, mal. nada bueno se hizo, digo, todo lo que hacemos ahora está bien y la verdad que empiezan a surgir este tipo de incompatibilidades o alguien debiera advertir donde si es un trabajador ya jubilado, hoy contratado, digo, recibe su remuneración como jubilado y por otro lado también desde la misma caja municipal sale el salario para este trabajador que es contratado. Lo triste es que despidieron por lesividad y ellos están ocasionando lesividad. Exacto. A eso. Todo una... Lindo los títulos, pero ahí nomás quedan los títulos nomás. Quedan en Bueno. títulos y la verdad que vuelvo a insistir en lo mismo. Creo que detrás eh, de, de poder pensar en prácticas democráticas y en prácticas que refuercen, por supuesto, el debate, la interacción, El el Contralor. intercambio, lo que queda al descubierto y de manifiesto son prácticas absolutamente autoritarias. Es decir, lo que cuestionábamos eh, o que lo iban a hacer de otra manera y de mejor manera, están haciendo todo al revés. O sea, lejos de mostrar que son mejores y demostrar que verdaderamente les interesa al trabajador y trabajadora municipal, le interesa a la ciudadanía, le interesa, digo, también tener una convivencia democrática dentro del Consejo. Lejos de eso, hay una imposición respecto a qué se debate, qué no se debate y qué dilatamos y qué no dilatamos. O sea, hay cosas que son de temas... ¿Recibieron el informe usted del valor de que se gastó en las compras directas que se hicieron? No, no. Yo lo digo como radical, un poco decepcionado. No los voté, pero igual uno tiene su corazoncito y decepcionado totalmente. Eh, le quiero saludar a los amigos que siempre nos acompañan. Córdoba, que hoy no está. A Ariel Espíndola, Chongui, un amigo que justo está acá en comunicación. A Daniela, A la a Dani. Daniela, que es nuestra amiga. Mm. A Patricia y qué sé yo, mira, hay unos cuantos amigos ahí, pero ellos siempre están acá con Haciendo el programa. seguimiento y el aguante. El seguimiento y el aguante. Ahora lo tengo a Ariel acá, así que Ariel, buenas noches, te escuchamos como todos los miércoles. Hola Elio, Está la concejal hola Lucila Elio, con nosotros. hola Elio, hola, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a vos, buenas noches a toda la audiencia, buenas noches a la concejal Macín. La verdad es que muchas gracias. Agradecerle porque siempre está al pie de la letra con los compañeros municipales. Bueno, el punto más importante, Elio, no sé si me escuchás. Sí, te escuchamos muy bien, muy bien. Uno de los puntos más importantes que quiero tratar, más que nada, es sobre la preocupación que tienen más los compañeros sobre el tema salarial. La verdad que hay que destacar mucho la labor de los compañeros, tanto de recolección y de distintos centros comunitarios y de todas las áreas nomás de la municipalidad, el trabajo, cómo lo vienen haciendo, cómo lo vienen realizando, y cómo de parte de la municipalidad, tanto del intendente y del ministro de Economía que tiene el señor Rofeno, buscan una solución salarial para los compañeros municipales, ¿no? La verdad que cada vez más preocupante lo que están viviendo los compañeros, escucharlo decir que
que no llegan a fin de mes, que la plata no le alcanza, que tienen que estar metiéndose en préstamo en el banco, en préstamo en la caja, es algo que cada vez preocupa más, y no solo creo que le preocupa tanto al compañero municipal el estado salarial que estamos pasando hoy, sino toda la provincia de acá del Chaco y la mayoría de los empleados, ¿no? de distintos lugares, tanto de educación como también de otros puntos de trabajo. La verdad que no sé en qué están pensando o cómo están llevando las arcas de la coparticipación o de lo que por ahí hablan que no alcanza, pero vemos gastos exuberantes en otras cosas que son innecesarias y no, por ejemplo, en ver cómo poder llegar a un aumento para los compañeros. Eso es lo que hoy realmente le importa mucho al empleado municipal, porque la verdad que la está pasando muy mal, psicológicamente le está haciendo mal. Creo que tanto el municipio tiene que empezar a reconocer el labor, como dije anteriormente, que están haciendo más los compañeros que están en el área de servicio, ¿no? Tanto lo de barrido, de recolección, todo eso que son lo que mantienen limpio la ciudad de Resistencia y a lo que más son pisoteados. Anoche, por ejemplo, tuve la visita de un compañero municipal que la verdad que vino muy preocupado a hablar acá, porque está teniendo un problema donde el compañero se presenta todas las noches a trabajar, hace 3 meses que no le figura en el recibo del sueldo la nocturna, y casualmente este compañero tiene horario nocturno. Eso es algo que preocupa, que también creo yo que debe ver su jefe de área, y tanto como los que están ahí, los que le tienen a cargo a ese personal. ¿Por qué digo esto, Helio? Es preocupante porque ¿qué podemos esperar del compañero si poniendo bien a su trabajo le pasa algo, o saliendo de su trabajo le pasa algo, y en el recibo de sueldo no le figura al compañero que está trabajando, que está haciendo horario nocturno? O sea, hay cosas que se están manejando muy mal administrativamente. Y el compañero vino preocupado, uno porque no le alcanza la plata, otro por qué motivo, si ya el compañero no tiene nocturna, por qué lo hacen trabajar a ese horario y encima no le pagan. Bueno, ese es uno de los problemas también. Y después, bueno, la incertidumbre que hay con esto, de los rumores que andan corriendo de que va a haber también compañeros despedidos, compañeros que tienen problemas de consumo en adicción de la droga, compañeros que tienen problemas con el problema de alcohol. La verdad que es algo también muy preocupante para el compañero, porque yo digo, en vez de darle una oportunidad a su compañero para que pueda rehabilitarse como tiene que ser, o tratar de ponerle profesionales para que poder sacarle de esa situación a los compañeros, no, hacen todo lo contrario, o sea, optan por echarlo, no darle una oportunidad, y yo creo que algo también que se está manejando muy mal dentro del municipio. También con el caso de todos estos compañeros que vienen con violencia laboral, cada vez la verdad que hay más casos, y no se hace nada, que no se hace nada. Sabemos que la concejal Massín presentó algo referidos a eso, pero hacen oídos sordos, o sea que creo que cada vez están haciendo mal las cosas. Y no, como te digo, no solamente dentro del municipio, se está haciendo mal a nivel provincial. Estamos hablando tanto municipal como también gobierno, porque que lo que está pasando ahora con los docentes, la cláusula gatillo, donde ahora le salieron que no le van a pagar también. Sé que esto escapa a lo que es municipal, pero también es algo muy importante que hay que tratar, porque son docentes, son los que se dedican a enseñarle a nuestros hijos a lo que el día de mañana serán el futuro. Y la verdad que todo eso es muy preocupante por todo lo que está pasando. No hay ninguna solución de nada. La verdad que no sabemos, ya lleva casi 1 año y medio
de gestión y 1 año y medio que no vemos resultados que mucha gente esperaba, ¿no? Porque muchos, tanto el empleado municipal como no empleado municipal, votaron a un cambio donde la verdad que cada vez este cambio está yendo para atrás porque la gente no llega, cada vez está más desesperada, así que la verdad que hay algo que tienen que tratar de buscar una solución urgente porque la gente ya está cansada de las mentiras, ya está cansada de siempre la bicicleteada financiera que están haciendo, que para uno hay, para el otro no hay. Dicen que hay despidos porque supuestamente no alcanza, pero vos ves que despiden a uno y entran 3 a trabajar, entonces no sabemos qué política están implementando con el tema de los trabajadores y que desde ya yo creo que le hablo tanto al intendente, si alguna parte de la intendencia escucha, tanto también al señor Rofé, todo eso, que traten de buscar una solución, pero una solución salarial urgente para el compañero municipal. Lo que todos esperamos, Ariel, todo lo que todos esperamos. Y sobre el cambio, sí, el cambio dieron. Ahora no era para donde dijeron nomás, Claro. pero el cambio hicieron, totalmente. Así es, Ariel. Sí, algo que nos preocupa. Lo salarial de sobremanera, porque estamos atrasadísimos, estamos quedando atrás. Ya somos de tener el mejor sueldo, pasamos a ser el más bajo de la región ya, como municipio, como municipalidad. Así que esperemos que reaccionen en algún momento, ¿no? Sí, ahí eso es lo que buenas noches, Ariel. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Concejal Pacín, gusto. Igualmente. Sí, a mí me parece, a ver, que es importante también resaltar cuáles son las prioridades de la gestión y cuáles son los niveles de respuesta que efectivamente se dan para cada uno de los sectores. Sí, es necesario poder identificar, digo, que hay una problemática real, inmediata, que tiene que ver con la situación económica de los trabajadores y trabajadoras, que sin lugar a duda la mayoría, el 90% de los trabajadores están endeudados. Digo, o con la caja, en el caso de trabajadores municipales, en quienes tienen son asalariados registrados con sus tarjetas de crédito, es decir, hay un nivel de endeudamiento de la clase trabajadora que la verdad preocupa enormemente y que sin duda se debe al corrimiento del Estado para garantías necesarias que tienen que ver con la estabilidad económica. Eh, a ver, en el caso particular del municipio, nosotros incluso cuando discutimos en el mes de febrero lo de la recomposición salarial, recuerdan que el Ejecutivo había ingresado un proyecto al Consejo manifestando que esto significaba una recomposición salarial para trabajadores municipales que beneficiaba, yo creo que en su mayoría benefició al sector pasivo Sí, de totalmente. los municipales, pero no así al trabajador activo. ¿Por qué razón? Porque les han sacado las horas extras y por tanto hubo una reducción importantísima de su salario y que lógicamente no significó un incremento salarial, sino una recomposición, es decir, saco de acá, ¿no? Y lo transfiero acá. Es decir, hubo una transferencia de recursos, de plata, que estaba acá y te lo llevaron De un ítem blanco. a otro. Claro, de un ítem a otro. Nada más. Pero no significó un incremento salarial. No es que se ha aumentado el salario de los trabajadores municipales, ni tampoco el nuestro. El nuestro, digo, sigue congelado como el del año pasado. Entonces, en virtud de esa demanda, nosotros sí hemos presentado una iniciativa como bloque opositor, una iniciativa que es, entendemos, lo más realista posible o el debate posible frente a una recomposición salarial, que era del 15%, un incremento del 15% para los trabajadores municipales y también para asignaciones familiares. Estamos esperando y puedo asegurar que
además con los que tenemos comúnmente vínculo, relación, charlamos de estos temas, hay otros trabajadores que te preguntan, che, concejal, ingresó en temario el incremento salarial, pero ¿para cuándo? Bueno, yo creo que ahí está la cuestión. Cuando digo que hay un fuerte disciplinamiento hacia el trabajador y trabajadora municipal, también tiene que ver con esto. Cuando existe la violencia institucional, laboral, el disciplinamiento, el amedrentamiento y demás, tiene que ver fundamentalmente con esta cuestión. Que los trabajadores no se organicen, que los trabajadores no se movilicen, porque para la gestión actual les sirve que cada uno de los trabajadores pueda salvarse ellos mismos o de manera individual, porque en la medida en que uno va cuidando su puesto de trabajo, lo que se hace es empezar a desvincularte de lo colectivo, de lo que te genera el vínculo con el otro, el decir, che, organicémonos, salgamos, peleemos, y además, porque hoy los trabajadores y trabajadoras municipales están desprovistos de sindicalismo, ¿no? De representatividad sindical. Entonces, también hay dos elementos que tienen que ver con las amenazas, la persecución, pero también con la representatividad colectiva que hace justamente a unir fuerzas para poder pelear y discutir situaciones que hacen a la vida cotidiana de cada uno de los trabajadores y que hoy en este escenario no lo tenemos. Entonces ahí sí me parece, digo, que además de nuestra responsabilidad política institucional como concejales, también deviene una responsabilidad de los trabajadores y trabajadoras que tiene que ver justamente con alzar la voz y que yo entiendo y comprendo que la situación no es sencilla, que el miedo y las amenazas son cada vez en incremento y en aumento, pero sí me parece, digo, que cuando los trabajadores se organizan, creo que eso es irreversible, digo, cuando somos cada vez más quienes mostramos la insatisfacción, el descontento, la situación que venimos atravesando, yo creo que hay un nivel, ¿no?, de presión en el buen sentido que se tiene que generar justamente para que estas iniciativas y también la posibilidad de que el Ejecutivo pueda pronunciarse respecto a ese incremento salarial sea un derecho efectivo. De lo contrario, digo, se va a ir atravesando el año y la gestión completa sin la posibilidad de que cualquier trabajador pueda estar en mejores condiciones. Lo vemos en la provincia. Sí, totalmente. Lo vemos en la provincia claramente. Tenemos como un terrorismo. Igual, esto es un proceso. Yo creo que desde que dejamos de tener sindicatos, ya hace 8 o 9 años, dejamos de tener un sindicato y era muy, muy vertical el sindicato, y hasta que volvamos a tener la práctica sindical es todo un proceso, no es tan fácil. Yo recuerdo cuando iniciaba la gestión esta, éramos poquitos, ¿no? Muy poquitos los que estábamos por ahí levantando la voz, y sin embargo después de un año y pico ya somos un grupo más grande, ya somos un grupo más grande, hay otros compañeros, otros grupos, se arman agrupaciones, se va levantando de a poquito, pero es un proceso, inevitablemente de la noche a la mañana no vamos a tener un sindicato fuerte, ni vamos a tener a todos los compañeros organizados. Espero que no tardemos tanto para tener y organizarnos, ¿no? Pero en ese trabajo estamos, y espero que lo logremos, y espero que tengamos sindicatos en lo pronto. Ahora tenemos una intervención normalizadora que espero que se dé lo más, que no sea una lucha entre trabajadores, como se está tratando de plantear, sino que sea una cuestión de unirnos entre trabajadores, pero con el objetivo de trabajar para el empleado municipal, para el trabajador, para ayudar al compañero, no con un objetivo de sentarse en el sindicato para poder estar ahí arriba y poder hasta incluso decir lucrar, como se hizo se hacen muchos sindicatos, ¿no? La idea es que nos nucleemos, que nos juntemos, que vayamos todos juntos, pero con ese objetivo. Chongui. Sí, estaba escuchando con respecto al tema del sindicato. La verdad que los compañeros se sienten muy desprotegidos al no tener a alguien que los represente o que pueda pelear por ellos, Sí, sea totalmente. quien sea, pero la verdad que
es urgente el tema del sindicato porque es la ¿Cuánto? única manera que de ese lado podamos pelear con los compañeros, porque de otra manera no hay. Yo creo que los compañeros no están sumisos, sino que tienen miedo. Y la verdad que Totalmente, hay miedo, el ¿no? miedo de ellos es el perder su hora extra, perder su beneficio de la nocturna, como vienen haciendo, porque esa es la amenaza que hacen. No, es Y lo de que esa hacen, Ariel, manera, no es que lo amenazan, sino que lo hacen, efectivamente, nos sacan la nocturna, claro, nos sacan los de beneficios, esa manera nos sacan, sí. de esa manera le castigan al compañero, y la verdad que por ahí se le entiende, porque hoy la situación, como te digo, económica de hoy en día es muy frustrante. No poder llegar a los 15 días con tu sueldo, de no poder brindarle a tus hijos algo como la gente, un plato de comida. Escucho compañeros que antes comían las 4 comidas, se levantaban, desayunaban, almorzaban, merendaban, cenaban, y hoy si hacen 2 comidas al día es mucho, y la verdad que es algo que como compañero, como trabajador, duele, porque vos le ves a los compañeros cómo meten el lomo, cómo realmente trabajan, mantienen la ciudad limpia, y después vos le ves allá a la parte de intendencia y todo eso, que se lavan la boca hablando de cómo está la ciudad, pero no le dan un incentivo a los compañeros que realmente se están muriendo de hambre, o se desesperan por no poder llegar a fin de mes. Es algo, la verdad, que cada vez estamos peor. Así es, Ahora Ariel. quería yo que apareció esta para ver si se puede normalizar todo el sindicato. Le pedimos a este señor, al señor Zarza, que trate de apurar la situación, y también pedimos la unión de todos los compañeros que estamos metidos en el tema del sindicato, que busquemos la forma que esto se apure para que podamos ir a una elección, que sea quien sea el ganador, Noelio, pero Totalmente. tener a alguien que nos represente, a alguien que nos defienda, para que así también nosotros podamos hablar sobre nuestros derechos sin que se nos quite ni horas extras, sin que se nos quite los beneficios de nocturna, como lo vienen haciendo ahora en distintas áreas. Sí. Así que desde ya te agradezco mucho, Elio, por el espacio, le agradezco mucho a la concejal Macín por estar hoy en el programa, y a los oyentes, ¿no?, que están escuchando. Así que les dejo que sigan con su programa, y muy bien todo, chicos. Muchas gracias. Dale, Gracias, Ariel. Gracias, Ariel. Vos sabés que lo escucho a Ariel, digo, la preocupación permanente respecto bueno, a sostener el plato de comida, y creo que eso también obedece a un escenario nacional. No está solamente vinculado a la realidad más local, sino que más bien obedece a un escenario nacional que por supuesto tiene que ver con, eh, vuelvo a ratificar lo mismo, con un Estado que se retira de la garantía de cuidar a su pueblo. Digo, hay una gestión nacional, que es la gestión de Javier Milei, que lo que busca precisamente es retirarse para que los trabajadores, el pueblo en su conjunto, no pueda tener una calidad de vida como se espera. También con la posibilidad de instaurar una etapa, yo llamaría una etapa de oscurantista, o una etapa absolutamente desfavorable para la enorme mayoría, y una transferencia de ingresos del sector asalariado, de los trabajadores, hacia aquellos que más tienen. Porque si no, digo, nos preguntamos, si ante los recursos, el dinero del Estado estaba puesto en los trabajadores y trabajadoras, ¿qué pasó en estos años que no existe, que no está, que desapareció, y que alguien se queda con eso, Helio? Digo, si antes estaba en la clase trabajadora, y antes estaba en la salud, en la educación, en universidades, en rutas, en viviendas, en mejoras eléctricas, de agua, si antes estaba, digo, al servicio de la gente, y hoy no está. La pregunta es, ¿quién se está quedando con esos recursos que tienen que ser para el pueblo, y que hoy alguien, digo, se la está llevando? Entonces creo que obedece, por supuesto, a un escenario nacional de absoluta mentira, donde te dicen que no hay inflación, pero uno va al supermercado y las cosas te aumentan, uno sale
o pretende, algunos que pueden todavía hacerlo, salir a comer por ahí y tenés que pensar en 80, 50 lucas, que eso te significa muchas veces poder comer una semana entera. Entonces hay una situación donde verdaderamente nos están llevando a una política que sin duda tiene que ver con la resignación. Nos llevan todo el tiempo a una política de la resignación. Mira, me pasaba algo, el fin de semana pasado fui a un barrio a hacer una actividad con un grupo de compañeros. Había un grupo de mujeres con las que fuimos charlando sobre lo que viene pasando. Y una de las mamás me decía, no, yo gracias a Dios, digo, muy creyente y desde su lugar de fe, me decía, yo gracias a Dios tengo la posibilidad de todos los días ponerle un plato de comida en la mesa a mis hijos. Entonces, mi respuesta automática fue que uno, por supuesto, que en tiempos difíciles es cuanto más uno se aferra a la fe, ¿no? Y a creer en algo, porque necesitas creer en algo, cuando en realidad todo el tiempo te van sacando lo poco que tenés. Pero por otro lugar, nos ponen en el lugar de la resignación. ¿Cuál es el lugar que vos tenés que ocupar? El lugar de poder garantizar solo el plato de comida a tus hijos. No podés tener la posibilidad de proyectar el día de mañana que tus hijos puedan ser profesionales, que puedan estudiar, que puedas comprarte un televisor, una moto, mejorar tu vivienda, qué sé yo, salir a pasear, comerte un asado de los fines de semana. Eso no es tu posibilidad, porque el lugar en el que siempre te pusieron es el lugar de pobre. Entonces vos te mereces ser pobre y lo único que podés esperar del Estado es poder garantizarle el plato de comida a tus hijos. Y la verdad que ese lugar en el que nos ponen todo el tiempo, es donde nos tienen que poner a incomodar, nos tienen que poner a movilizar y decir, che loco, no es lo que yo me merezco, no merezco que solo pueda garantizarle a mis hijos un plato de comida. Yo tengo que garantizarle a mis hijos estabilidad, tengo que garantizarle la posibilidad de que el día de mañana puedan ser alguien, de que puedan estudiar, de que puedan acceder a algún empleo, de que puedan tener un salario digno. Digo, esos son los márgenes de posibilidades que se supone que desde la política tienen que existir. No el lugar donde vos tenés que ser pobre y porque naciste pobre es el lugar que te quepa. Entonces, ahí es donde nosotros también desde el lugar político tenemos que empezar a cuestionar y a mostrar que esto que estamos viviendo no es lo normal. Lo normal es que nuestro pueblo pueda ser feliz. Lo normal es que nuestro pueblo pueda tener la esperanza de poder proyectar hacia el futuro y hacia adelante. Entonces, creo que hay una suerte o una etapa en la que nos llevan todo el tiempo al conformismo y a la resignación, ¿no? Ese es el lugar que te tocó y de ese lugar no podés avanzar porque es el lugar donde vos creciste o viviste. Y me parece que el desafío enorme que tienen cada uno de los gobiernos es que siempre, pero siempre, nuestro pueblo pueda estar mucho mejor de lo que estuvieron con las gestiones anteriores, ¿no? Yo siempre quedo con una frase de lo que me decía mi vieja. Yo espero que el día de mañana vos puedas estar mejor de lo que estuviste cuando me tocó criarte. Entonces, creo que también es el ejercicio y la enseñanza que desde el lugar político y desde lo más humano, también pensar en esas realidades, porque si no nos quedamos en la limosna que nos pueden dar o que nos pueden brindar, cuando en realidad la responsabilidad de los gobiernos, de los proyectos políticos, es que nuestro pueblo pueda construir con esperanza y poder respirar verdaderamente felicidad. O sea, algo que en estos tiempos, lejos de poder proyectarlo o ejercitarlo, vemos todo lo contrario. Hoy vivimos en una sociedad que, producto de las preocupaciones constantes, es una sociedad que permanentemente está enojada, con extrema violencia, con mucho odio, producto también de las decisiones y de las políticas nacionales que tienen un reflejo inmediato a cómo se comporta la sociedad y que de alguna manera también nos desencuentra o no prevalece esos encuentros o esos espacios más colectivos que nos permitan mejorar lo que estamos viviendo, sino que
todo el tiempo nos lleva a la resignación y a tirar la toalla, como quien dice, para no pelear y para no luchar y no transformar lo que en la actualidad estamos viviendo. Totalmente de acuerdo con esa reflexión. Nos quedamos casi sin tiempo y muchos temas para charlar, pero hay algo que a mí me gustaría saber, Lucila Massín, en la política, para adelante, ¿cómo sigue? Bueno, yo todavía tengo, Si tengo bien varios, te varios quedan un par de años. años dentro de la Sí, concejalía, sí. pero hoy, Lucila Massín, ¿cómo se posiciona en la política viendo que tenemos unas elecciones hacia adelante, que tenemos todo un proceso electoral hacia adelante nacional? ¿Cómo está Lucila Massín? Bueno, yo siempre voy a estar acompañando y siempre me pongo desde el lugar de militante. Y lo digo no como una frase hecha a Helio, sino absolutamente convencida de que tenemos que volver a recuperar los lugares más empáticos. Yo muchas veces siento, y esto también con una postura absolutamente crítica respecto a lo que estamos atravesando, creo que estamos atravesando un escenario muy turbulento, no solo en términos sociales, sino también políticos. eh, Siempre tenemos que volver a pararnos desde el lugar más real, ¿no? Que nos llevó a abrazar la política. Digo, en mi caso particular, eh, yo me formé políticamente a partir de un gobierno o de los gobiernos de Néstor y de Cristina, que sentíamos que los pibes éramos protagonistas en aquel entonces de la transformación de nuestras realidades, de la solidaridad, de procesos colectivos que beneficien a nuestra sociedad. Yo surjo desde ahí, desde el lugar más militante, más territorial y más de base, discutiendo con nuestros compañeros, formándonos, generando espacios de intercambio, ámbitos de intercambio, y creo que también es necesario volver a encontrarnos también dentro de ese lugar, porque cuando por ahí vemos que lo que pesa más es un rol electoralista, ¿no? O volver a reivindicar esa militancia electoralista. Yo coincido plenamente con lo que nos dice Cristina, que es volver a ratificarnos como militantes políticos, poder despojarnos de esa militancia electoralista y poder ratificarnos como militantes políticos, porque es el lugar donde nunca debimos salir y no tenemos que salir, porque cuando creemos que lo que prevalece aún más son los cargos, eh, son los lugares de representación, creo que burocratizamos los procesos electorales y burocratizamos también la política en detrimento de ese contrato social que tenemos que recuperar con la gente. Yo creo que tenemos que recuperar esa enorme credibilidad que, por supuesto, en la política hoy estamos atravesando y no hay partido que pueda escindirse de esa realidad. Digo, todos los partidos tradicionalistas atraviesan ese proceso de crisis. El peronismo creo que también en cierta medida nos ha atravesado, y creo que hay que volver a recuperar nuestro lugar más importante que tenemos todos los que hacemos política, que es el lugar militante. Y desde ahí construir. Digo, creo que los cargos, y yo siempre lo digo, me ha tocado ser legisladora nacional, y nosotros somos circunstanciales, ¿no? Tenemos un periodo que duramos, que representamos, y lo intento hacer de la mejor manera, con errores, con equivocaciones, con desaciertos muchas veces, pero intento siempre poder hacerlo con esa lealtad que nosotros tenemos que brindar a nuestra sociedad cada vez que nos eligen. Porque si no, digo, también nos someten a la resignación. Si no, digo, también rápidamente nos acomodamos en lo que nos resulta cómodo, y me resulta cómodo discutir y negociar tal o cual propuesta, cuando en realidad quien está del otro lado es la gente que deposita enormes expectativas en esa responsabilidad institucional. Por lo tanto, creo que el mayor compromiso y entrega que uno puede hacer tiene que ver con ese contrato que uno hace con la sociedad. O sea, cuando yo represento a un vecino, al pueblo chaqueño, al pueblo argentino,
lo hago con esa firmeza y con esa convicción de que la lealtad está puesta en ellos. Y creo que ahí, desde ese lugar, es donde nosotros tenemos que aportar en cada uno de los escenarios. Y este escenario, que por supuesto es muy importante en términos nacionales, porque significa, digo, tener la mayor cantidad de legisladores nacionales, tanto senadores como diputados, para empezar a poner un freno. Pero lógicamente que vamos a estar ahí, Helio, acompañando, como siempre lo hicimos, elección tras elección, desde nuestro lugar militante y organizando también junto a los compañeros cada uno de nuestros territorios, nuestros barrios, nuestros circuitos y poniéndonos a disposición también de esos armados. Creo que hay que ponerse a disposición este, y despojarnos muchas veces de esas jefaturas bueno, que no recuperan lo más genuino de la política. Qué importante, Lucila, lo que decías. Realmente creo que todos los políticos, y como decía vos, no solo del peronismo, sino de todos los partidos, deberían hacer esa reflexión, volver a las bases, volver a la militancia, más allá de las cuestiones partidarias, política de cargos, ¿no? Sin duda, sin duda. Así que Mira, muchísimas yo gracias. te cierro con esto nomás porque Sí. me parece que es indispensable, Helio, y siempre lo dice el compañero que me conduce en términos políticos a nivel nacional, que es Máximo Kirchner. Él siempre dice, para poder conducir primero tenemos que conducirnos nosotros mismos, eh, y para poder transformar también tenemos que despojarnos de nuestros egos, de nuestras vanidades y de nuestras miserias individuales. Y creo que eso tiene que ser un mantra para quienes abrazamos a la política para poder trascender. Creo que cuanto más anteponemos lo colectivo por sobre lo individual es cuando podemos transformar, y siempre lo llevo conmigo, ¿no? De despojarnos de esos egos todo el tiempo para poder pensar en un interés superior que es el interés de la gente y de nuestro pueblo. Que a veces es muy difícil. Es difícil. Sí. Total. Muchísimas gracias. Muy buena charla con Lucila, muy buena entrevista. Así que muchísimas gracias, Lucila, por participar. Eh, Quedaron muchas cosas para conversar, como le decía. Lo Seguramente organizamos para otro programa. en otro momento seguimos conversando. La verdad que es muy provechoso. Así que muchísimas gracias a todos los que estuvieron viendo. Saludo, como siempre, a los compañeros municipales, de las delegaciones, de los centros comunitarios. Y bueno, el miércoles que viene estamos acá con otros invitados, así que los esperamos y estamos en contacto. Si no por acá, por las redes estamos hablando. Muchísimas gracias. Hasta el próximo miércoles.